Pues buenas tardes, mi nombre es Diego Boroel Cervantes, soy cardiólogo clínico e intervencionista y pues en esta ocasión tengo la oportunidad de platicar con ustedes y espero que pues esto es más que nada una plática aquí amena, ¿no? Voy a tratar de ser lo más claro posible para poder entender cómo se llama esta plática breve que se llama Entendiendo la hipertensión arterial. Cualquier duda que ustedes tengan, con toda confianza, pueden hacerla, dado pues el objetivo de esta plática es que ustedes entiendan. Entonces, primero que nada, ¿qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Qué quiere decir esto? Crónico, que ya una vez que la identificamos, una vez que nos hacen el diagnóstico de hipertensión arterial, esta ya no se va, esta va a estar con nosotros el resto de nuestras vidas, pero si la controlamos es como si esta no existiera. Y degenerativa, esto lamentablemente quiere decir que esta enfermedad pues va a vivir con nosotros durante muchos años y va a ir degenerando nuestro organismo, sobre todo nuestros principales órganos, como es el cerebro, el corazón y los riñones principalmente, que si no atendemos oportunamente la hipertensión arterial a nivel cerebral, podemos llegar a generar enfermedades como demencia, por ejemplo. A nivel cardíaco podemos llegar a sufrir insuficiencia cardíaca y a nivel renal nos puede llevar a insuficiencia o enfermedad renal crónica, que es más conocido como las personas que requieren diálisis, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la hipertensión arterial nos lleva a estadios terminales de enfermedades importantes en nuestro cerebro, corazón y riñón. Y lamentablemente también nos puede llevar a eventos agudos como son un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, que es la ruptura de una arteria dentro del cerebro, un infarto cardíaco, que igual es una ruptura de una arteria y oclusión de la misma que nos genera un infarto en el corazón, o también, bueno, a nivel renal no tanto, ¿no? Pero sí nos puede llevar a ciertas complicaciones agudas que pueden requerir emergencia, con atención emergente o urgente y nos pueden llevar a la muerte en ese momento. Una cifra tensional o cuando nosotros tomamos la presión y decimos que una persona está hipertensa, esto va a depender de dónde nosotros revisemos la información. Las cifras más conocidas son cifras por arriba de 140, 90 milímetros de mercurio. Cuando nosotros vamos a consulta o nos toman la presión en nuestra casa, tomamos un aparatito de pulsera electrónico o cualquiera que sea, si nos toman la presión y esta está por arriba de 140, 90, se considera una cifra tensional alta. Sin embargo, lamentablemente, como a pesar de que hay tratamientos y hay todo para prevenir la hipertensión y tratarla, cada vez las cifras tensionales para hacer el diagnóstico de hipertensión son menores. Ahora se podría decir o se puede decir que un paciente con cifras tensionales por arriba de 130, 85 ya se considera que es un paciente hipertenso. Entonces, cada vez somos más sensibles a hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Esto pues con la finalidad de detectar de una forma más temprana dicha enfermedad. Un gran problema que tiene la hipertensión es que es asintomática. Muchas veces los pacientes llegan a consulta y me dicen, no, pues me mandaron, doctor, a la consulta. Ah, sí, ¿por qué? No, pues porque me dijeron que soy hipertenso. ¿Y usted cómo se siente? Pues yo no siento nada. Ah, ok, pues le tomamos la presión y la traen súper descontrolada. Pero lamentablemente, al ser asintomática, esto nos hace que no le prestemos atención. Entonces, muchas veces, aunque se inicie el tratamiento, aunque se le diga a una persona que es hipertensa y se le inicie tratamiento médico, las personas o los pacientes dejan de tomar el medicamento. ¿Por qué? Porque dicen que no sienten nada. Entonces, lamentablemente, esto nos hace restar la importancia y pues nos lleva a las grandes complicaciones que se mencionaron previamente, ¿no? Entonces, para entender un poco la importancia de lo que es la hipertensión arterial, sobre todo en México, a nivel internacional, en el mundo se tiene una prevalencia. ¿Qué quiere decir esto? El porcentaje de gente
o de personas que tienen hipertensión. A nivel global, este es del 24%, o sea, el 24% de las personas adultas en el mundo padecen hipertensión arterial y en México es un poco más alta, es del 30,2%. O sea, si ustedes toman un grupo de 100 personas adultas en México, al menos o sea, 30 personas de ahí van a ser hipertensas. Entonces esto pues se considera un número elevado, ¿no? Es demasiado. Y lamentablemente cuando se realizó este estudio en México de cuántas personas son hipertensas, se identificaron que el 30% eran hipertensas, ¿no? Pero la mitad no lo sabía. Entonces, esto es alarmante. ¿Por qué? Porque actualmente se estima por eso que probablemente la mitad de la población adulta en México es hipertensa. Entonces, imagínense, esto pues puede llegar a colapsar nuestro sistema de salud. ¿Por qué? Porque lamentablemente cada vez, bueno, afortunadamente cada vez nuestra población es más longeva, cada vez vive más años, pero conforme va avanzando la edad, pues cada vez se detectan más personas hipertensas, ¿no? Como vemos aquí, el 60% de los adultos mayores a 60 años, pues tienen hipertensión. Entonces, cada vez hay más adultos mayores a 60 años, cada vez va a haber más o mayor número de personas hipertensas. Y pues, si no recibimos un tratamiento adecuado, pues cada vez va a haber más personas con infartos, con enfermedades renal crónicas, con infartos cerebrales. Entonces esto puede llevarnos a un descontrol importante, ¿no? Bueno, ya se había mencionado que el 24% de la población mundial pues tiene hipertensión, 30% en México. Y para que también vean o conozcan la importancia, es que el 12,8% de las muertes en el mundo muchas veces no se dice que una persona muere por hipertensión, sino muere por enfermedades derivadas de la hipertensión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que si nosotros no tratamos la hipertensión, pues nos va a llevar a muchos problemas, como ya se ha mencionado, enfermedades cerebrales, renales, cardiovasculares, que nos pueden llevar a la muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues también algunos datos duros, datos importantes a mencionar, es que la hipertensión es el principal factor de riesgo asociado a enfermedad cardiovascular. Las personas que llegan a un infarto son personas que viven con diabetes, que fuman, que son sedentarias o que tienen colesterol elevado, pero el principal de estos es la hipertensión. ¿Esto cómo se demostró? Pues se vio que las personas que a pesar de ser diabéticas, fumar y todo, si se controla la hipertensión, se infartan menos. Entonces, la hipertensión es el principal enemigo de cualquier paciente que puede llegar a desarrollar una enfermedad cardiovascular. Y pues la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo. Entonces, van de la mano, ¿no? Principal causa de muerte en el mundo, infartos. Principal causa de infartos, la hipertensión no es el que más contribuye a que una persona pueda llegar a sufrir un infarto. Y pues es el al ser el principal factor de riesgo que nos lleva a un infarto, que nos puede generar la muerte, y este lo podemos detectar oportunamente y tratar, pues esto lo convierte en el principal factor de riesgo de muerte prevenible. O sea, si nosotros tratamos nuestra hipertensión, pues prevenimos mucho enfermedades que nos pueden llevar a la muerte a largo plazo o de forma aguda, ¿no? Por un infarto. Y pues también es el principal factor de riesgo asociado a discapacidad. ¿Por qué? Porque si nos genera un infarto cerebral, pues nosotros ya podemos quedar postrados en cama y pues quedamos también incapaces de sobrellevar nuestro trabajo, ¿no? Nuestras actividades diarias y pues también puede llegar a afectar a socioeconómicamente, ¿no? Nuestra comunidad. Y lo que ya les había comentado también, en México, solo el 47% de los pacientes portadores de hipertensión arterial sabían que la padecían. O sea, de este 30%, solo la mitad sabía que la padecía. Entonces, estos son datos que nos ayudan un poco a concientizar de la importancia de la hipertensión arterial, ¿no? Cardiólogo, Sí, y dígame.
ya que tocó los temas, es importante mencionar que tenemos preguntitas, entonces si gusta tomamos un momento para responderlas, por favor. Ah, claro, claro, claro. A ver, Entonces, se las voy a leer. claro. Una persona pregunta, ¿puede ser que la hipertensión arterial se muestre solo en algunas horas del día, por ejemplo, por las mañanas? Sí, sí, por eso es importante, o sea, el diagnóstico de hipertensión, a eso iba, ¿no? Con esta siguiente diapositiva. El diagnóstico de hipertensión se establece con la toma de tres, o sea, con la obtención de tres cifras tensionales elevadas en 3 días diferentes. Por eso, y lo recomendable es que una persona se tome la presión en momentos aleatorios, un día en la mañana, un día en la tarde, un día en la noche. Y si identificamos tres niveles elevados, ya nos da el diagnóstico. Entonces, ¿cómo una persona puede saber? Creo que la pregunta aquí sería, ¿cómo una persona puede saber que solo por las mañanas se eleva la presión? ¿Cómo? Pues haciendo una bitácora de presión arterial, ¿no? Tomándola en diferentes horas del día, pues anotándolas y viendo que efectivamente solo en la mañana se logra establecer o sea, sabemos que el paciente es hipertenso solo en la noche, ¿no? O en la mañana o en la tarde. No sé si se haya aclarado la duda o no. Muchas gracias. De hecho, bueno, en la respuesta que compartió también respondió otra de las preguntas, que es ¿cuál es la mejor hora o bajo qué condiciones debemos tomarnos la presión? Ok. Em, Lo recomendable pues es a cualquier hora del día, en la mañana, en la tarde o en la noche, diferentes días y importantísimo anotarlo. No importa si es en su celular, si es en una libretita o donde sea, solo con tener una bitácora. También es importante saber que la presión arterial, o sea, fisiológicamente, normalmente, si yo voy caminando por la calle, y me asaltan, ese efecto estresante va a hacer que suba la presión. Entonces puede que en ese momento, durante algunos minutos, yo tenga la presión elevada, pero no quiere decir que sea hipertenso. Por eso necesitamos a diferentes horas. Hay un estudio especializado que se llama MAPA, que es monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Es una pequeña grabadora que nos la ponemos en nuestro brazo y nos está tomando la presión durante 24 horas. Entonces, ahí podemos observar diferentes patrones de hipertensión. Entonces, a veces detectamos que un paciente está hipertenso durante las horas laborales. ¿Por qué? Porque maneja mucho estrés durante su trabajo. Entonces, con esos pacientes, la estrategia que nosotros tomamos es tratar esos mecanismos estresantes que lo llevan a subir la tensión arterial, y así logramos controlarlo. Entonces, no sé si más o menos se aclara la duda. Muchas gracias. La siguiente pregunta ¿es cierto que la hipertensión puede ser hereditaria? Sí, totalmente. Sí, o sea, sí, totalmente. Sí, nuestros padres, de hecho, aquí en esta diapositiva dice, solo que creo que ahí se está tapando el monito. En esta diapositiva pongo, ¿cómo saber si padezco hipertensión arterial? Si nosotros tenemos alguno de estos factores de riesgo, si somos mayores de 30 años, tenemos sobrepeso, obesidad, tabaquismo, tenemos antecedentes de familiares directos, ya sean de nuestros padres o hermanos con hipertensión, o somos sedentarios, somos diabéticos, especialmente en este tipo de pacientes debemos de sospechar que son hipertensos y buscar la hipertensión. Pero sí, efectivamente, con mayor razón, si nosotros tenemos familiares directos con hipertensión, muy probablemente nosotros vamos a desarrollar hipertensión. Por eso debemos de buscarla con mayor ímpetu, ¿no? Muchas gracias. La Ujú. siguiente pregunta es, ¿la presión arterial me puede hinchar los pies por las noches? Sí, Y, Ajá. perdón, otra pregunta es, ¿cómo previenes la hipertensión? Ok. Bueno, primero que nada, pues sí, efectivamente, si nosotros al final, no sé si ustedes observan, ahorita ven su mano y presionan uno de sus dedos, ven que su dedo se pone blanco y luego sueltan dejan de ejercer presión,
ven cómo el dedo se pone rojo. Eso es porque tenemos algo que se llaman capilares vasculares. Entonces, en estos capilares es donde la sangre llega al final y se regresa hacia las venas, ¿no? De las arterias hacia las venas. Si nosotros manejamos una presión arterial elevada, esta presión es demasiado para nuestros capilares y por gravedad en nuestros pies también tenemos. Por gravedad, la sangre se empieza a acumular en los tobillos, sobre todo al final del día. Entonces, es un dato de que nosotros somos hipertensos y muy probablemente estamos descontrolados. De hecho, un paciente hipertenso, aunque tenga tratamiento médico, si tiene edema, le llamamos nosotros, que es la hinchazón de los tobillos, es un dato que nos dice que el paciente está descontrolado. Entonces sí, sí nos puede generar hinchazón. No que sea la única causa, pero sí es un dato de hipertensión arterial. ¿Cuál era lo? Ah, y si se puede prevenir la hipertensión arterial. Claro, si nosotros tenemos alguno de estos factores de riesgo como sobrepeso, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, sobre todo, Em, la forma en que podemos prevenir la aparición de la hipertensión arterial, pues es haciendo ejercicio, realizando ejercicio, vencemos el sedentarismo. Y pues bajando de peso, hacemos muy poco probable que lleguemos a padecer hipertensión arterial. Y el tabaquismo también es un factor importante que nos lleva a la hipertensión arterial. Entonces, sí se puede prevenir, pero pues lo mejor y también buscándola, ¿no? Discriminadamente. O sea, si somos mayores de 30 años y tenemos alguno de estos, pues tomándonos la presión para saber que no somos hipertensos. No sé Muchas si- gracias. Ujú. Cardiólogo, a continuación vamos a lanzar una preguntita Sí. que de igual manera se responde de manera anónima, es de opción múltiple. Por favor, si nos apoyan respondiéndola, esto es con la única finalidad de saber qué porcentaje de nuestros usuarios padecen o conocen a alguien que padezca hipertensión. Vamos a lanzar la preguntita y si nos apoyan respondiendo y a continuación, bueno, voy a leerle otra pregunta también Ujú. de los usuarios. ¿Por qué una persona se le... Ay, perdón, es que se movió la pregunta. ¿Por qué aunque la persona se tome la medicina por la noche para la presión, amanece con la presión alta? Ah, ok. Esto es porque muy probablemente el medicamento no está siendo efectivo. Actualmente existen medicamentos, así como hay muchos teléfonos, ¿no? De muchos modelos, teléfonos antiguos, teléfonos celulares más nuevos, así los medicamentos para la presión arterial van evolucionando. Entonces, esto es un dato de descontrol. Lo ideal es que nuestro tratamiento para hipertensión arterial nos mantenga con la presión arterial controlada durante 24 horas, incluso cuando dormimos. Entonces, esto es un dato de que el tratamiento está fallando, que no está siendo efectivo. Muchas gracias, doctor. Ujú. Le leo otra de las preguntas, que es, en ocasiones por las noches me viene el dolor en la parte posterior del ojo derecho y me tomo la tensión arterial. Y con perdón, con 130, 134 sobre 80, 78 para bajar, me imagino, presión alta en la vista, ¿qué se hace? Porque mi madre perdió la vista por el glaucoma. Ok, pues mire, el glaucoma es otra enfermedad que también es por hipertensión, pero dentro del ojo. Entonces, la hipertensión arterial también puede llegar a traernos ciertas alteraciones a nivel ocular, como la ruptura de ciertas pequeñas venas o vasitos dentro del ojo. Pero el glaucoma es otra situación. Entonces, si es dolor ocular y nada más es de un lado, nada más es unilateral, o sea, en un ojo ahí sí sería importante visitar a su oftalmólogo porque esto puede ser más, si tiene el antecedente familiar de glaucoma, pues con más razón habría que vigilar ese detalle, ¿no? Y en cuanto a la hipertensión, pues se dice que una persona está controlada de su presión arterial cuando tiene cifras por debajo de 130/85, entonces también muy probablemente su tratamiento no esté siendo totalmente efectivo, ¿no? Estaría bien actualizarlo. Muchas gracias, doctor. Igualmente, me gustaría comentarles que en 5 minutitos cerramos la sección de preguntas y respuestas para que
continúen haciendo sus preguntas y por el momento le voy a leer otra. ¿La Va. hipertensión es un síntoma de la vejez? No, antes se creía esto. Con el paso de los tiempos, nuestras arterias están conformadas por tres capas, y una de estas capas es una capa que es músculo. Con la vejez, estas se van endureciendo, entonces a ese proceso se le llama arterioesclerosis. Como se van endureciendo, la presión va aumentando y se consideraba que era normal, pero se ha demostrado que en las personas de mayor edad que se llega a controlar la presión, se puede reducir mucho los infartos, la insuficiencia cardíaca, infartos cerebrales. Entonces, no es normal que una persona, aunque sea de edad avanzada, maneje cifras tensionales elevadas. Siempre es recomendable tratarla. Gracias, doctor. Otra de las preguntas es, ¿cómo controlar la presión arterial durante los periodos laborales mientras se realizan actividades físicas? Ok, pues con tratamiento médico, de igual forma. Si, por ejemplo, un caso anecdótico, ¿no? Hace unos días me llegó una paciente y justamente llegó con un derrame en un ojo y me dice, ay, doctor, es que siempre que tomo café y como azúcar se me sube la presión. Y le digo, no, pues hay que ajustar su tratamiento y todo. Y me dice, no, es que es normal, cuando yo como este pastel se me sube la presión. Y digo, pues no es normal, o sea, no está controlada. Si usted, bueno, no sé qué actividad física realice, ¿no? Es normal que se suba la presión mientras está haciendo actividad física. Lo recomendable aquí sería, o lo que yo le recomendaría es, después de hacer sus actividades laborales, siéntese durante 5 minutos y tómese la presión para ver si estas continúan elevadas. Si continúan elevadas, lo más probable es que requiera ajuste del tratamiento para que no, para controlarlas, pues, ¿por qué? Porque si usted está descontrolado, digamos que en reposo está manejando una presión de 140 a 90, mientras hace actividad física, puede que esta sube hasta 180 a 100, que es una cifra peligrosa. En cambio, si nosotros le damos tratamiento y durante el reposo ya está en 120 80, mientras hace su actividad física, va a subir hasta 140 90, algo que es más moderado y durante el reposo se va a volver a normalizar. Entonces, esa es la función de tener un tratamiento antihipertensivo bien ajustado. Muchas gracias. Otra Ujú. de las preguntas es, qué tan confiables son las mediciones de presión arterial con baunómetro en la muñeca? Son totalmente confiables. Yo recomiendo que si hay una persona hipertensa o que tenga alguno en casa, ¿no? O si tiene alguno de los factores de riesgo que están aquí mencionados, tabaquismo, obesidad y todo, siempre vale la pena tener una de pulsera, los que venden en cualquier farmacia. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos dolores de cabeza o nos sentimos muy cansados. Entonces, nunca está de más tener un baumanómetro, tomarnos la presión y pues anotarlas como les comentaba, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico. Esto se llama automonitoreo ambulatorio de presión arterial y tiende a ser el más efectivo porque en ocasiones también los pacientes no son hipertensos, llegan al hospital y se ponen nerviosos, eso se llama hipertensión de bata blanca. Se ponen nerviosos, les toman la presión y salen elevadas, entonces eso sería un falso positivo, ¿no? Salen como hipertensos, pero en realidad no lo son. Muchas gracias, doctor. Otra de las preguntas es, bueno, es como algo que nos comenta uno de los usuarios. Un Ujú, oftalmólogo me recetó gotas de ipromelosa, 5 ujú. miligramos para lubricar la vista, una gota cada 6 horas. Comencé con tratamiento con enalapril, 10 miligramos, luego me cambiaron con telmisartán, 80 miligramos, hidroclorotiazida de 12.5 miligramos tableta, luego me cambiaron con amlodipino de 5 miligramos, valsartán 160 miligramos, hidroclorotiazida de Ujú. 12.5 miligramos tableta, luego regresé con los sartán 10 miligramos y me anexaron hidroxicina 10 miligramos tableta, todo esto a través de 12 años de tratamiento. Ok, pues veo que ha tenido un amplio
catálogo ahí de tratamiento antihipertensivo. Y por lo que me comenta, sería interesante pues revisarlo. ¿Por qué? Porque ya han estado con triples esquemas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, estuvo con enalapril primero, que era solo un tratamiento. Pero luego le dieron el telmisartán y luego le dieron me imagino que era valsartán, amlodipino, hidroclorotiazida. Estos ya se venden en combinación de liberación prolongada y actualmente es lo mejor que hay para hipertensión, pero no es para todos. Si no se lo damos adecuadamente a un paciente que esté manejando cifras tensionales elevadas, puede bajar mucho la presión. Entonces regresamos a solo un fármaco o a dos fármacos. Por eso lo ideal es siempre tomar bien la presión, llegar con una listita de varias tomas de presión para poder tomar las mejores decisiones y darle el mejor tratamiento. Ahí con usted recomendaría pues que agende citas si gusta aquí por medio de la aplicación para ajustarle su tratamiento. Aparte de que ya lleva una hipertensión de más de 10 años de evolución, entonces estaría bien revisar cómo está su corazón, sus riñones y todo para ver si no hay afección ya de largo plazo, ¿no? Que son las que mencionamos desde un principio. Muy bien. Otra de las preguntas es, ¿qué pasa si unos días traigo la presión alta y otros días no? ¿Eso es hipertensión? Pues sí, sí, definitivamente. Sí, unos días los traía altos, por eso le digo, 3 días, al menos con que 3 días maneje cifras tensionales elevadas, ya se hace el diagnóstico, entonces sí. Muy bien, muchas gracias. Otra de las preguntas es, si únicamente una la tuve alta y las demás días ya no, ¿eso se considera presión alta? Bueno, si Mm, gusta, le leo la siguiente pregunta. Es eh, parecida a la anterior. ¿Cuál es el rango de presión arterial para garantizar que no se dañen los órganos? si es hipertenso por debajo de 130/80. Esas cifras nos dicen que está en control. Si no es hipertenso, las cifras óptimas son por debajo de 120/80, o sea, andar como en 110/70 por ahí aproximadamente. 115/75, 112/77, eso está bien, con que esté por debajo de 120/80, es la cifra tensional óptima. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿la ansiedad es un detonante de hipertensión? ¿Y cómo sabemos qué es la ansiedad o tema del corazón? Sí, totalmente. Pues ahí se trata, siempre que se trate con una persona de reciente diagnóstico de hipertensión, pues se ve integralmente, ¿no? Y en ocasiones ya por la edad y por ciertos factores de riesgo, por ejemplo, si es obeso, si es sedentario, si es diabético, ya se puede llegar a la conclusión de que es una hipertensión arterial sistémica, ¿no? Como de lo que hemos estado hablando. Cuando es detonada por ansiedad, esta se llama hipertensión arterial reactiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el paciente llega a cifras tensionales apenas muy limítrofes, 140/90 muy apenas, o 135/87 por ahí. Y pues por lo general, muchas veces el mismo paciente dice, no, es que manejo mucho estrés, manejo mucho esto. Se hace un interrogatorio exhaustivo y ya dependiendo de lo que se identifique, se le puede dar tratamiento ansiolítico y con eso tiende a controlarse la presión. Si no es así, ya se agrega un fármaco antihipertensivo. Pero sí, definitivamente la ansiedad sube la presión. Muchas gracias, doctor. Le vamos a compartir los resultados de la encuesta que realizamos hace unos momentitos y nos gustaría también conocer su opinión. Ajá, Igualmente, después de darle a conocer los porcentajes de la encuesta, nos vamos a ir un poquito más rápido leyendo las preguntas para que todas puedan tener respuesta. muy bien. Los resultados de la pregunta que se lanzó hace unos momentos, o bueno, perdón, los porcentajes de las respuestas es, el 20% respondió sí, padezco hipertensión, otro 20% respondió sí, la padezco yo y otro familiar, un 42% respondió no la padezco yo, pero un familiar sí, y un 17% respondió no, pero quiero prevenirla. Ok. Pues vean, o sea, si se fijan, las cifras son altas, ¿no? Todo mundo conocemos una persona hipertensa o nosotros somos hipertensos.
Y pues también ya dándonos cuenta de estos datos, vean que no es algo raro, ¿no? Todo mundo conoce al vecino, a mi tía, a, todo mundo conoce a alguien hipertenso, es lo más común esto y la diabetes, lamentablemente. Y pues sí, qué bueno que existe el interés en querer prevenirla y pues cómo es, cómo la prevenimos, pues evitando el sedentarismo, haciendo ejercicio, bajando de peso, dejar de fumar y pues sobre todo buscándola, ¿no? Y lamentablemente también al ser tan común, pues ya con eso, casi la mayoría tenemos padres hipertensos, entonces ya sabemos que traemos ese gen, ya sabemos que traemos esa predisposición a desarrollar hipertensión, entonces si nosotros tenemos uno de estos características que nos predispone a tener hipertensión, pues con más razón hay que buscarla, ¿no? Yo creo que un dato o un mensaje importante que se deberían de llevar de esta plática o que espero que se lleven es que hay que buscar la hipertensión, saber qué es, saber que existe y saber que no somos ajenos, ¿no? No pensar que a nosotros no nos va a pasar, estar tomándonos la presión de vez en cuando, al menos una vez cada 6 meses, buscando cifras tensionales elevadas, ¿no? Si nosotros identificamos una cifra elevada, pues ya que sea un foco rojo para seguirla tomando durante los días subsecuentes e identificar si efectivamente estamos manejando cifras tensionales elevadas, que si tenemos tres en 3 días diferentes, pues ya nos podemos considerar hipertensos. Muchas gracias, doctor. En la sección del chat compartimos los resultados de la encuesta para que puedan verlo también ustedes. Y le leo la siguiente pregunta y comentario que realizó uno de los usuarios. Me Sí. pasó el ejemplo que comentó un evento que me subió la presión, me dieron un tratamiento por varios meses y se controló. Debo decir que soy hipertensa y sí, tengo familia directa con esta enfermedad. Sí, pues mire, aquí en este caso, por ejemplo, si se detectó como hipertensión y en ese entonces usted tenía obesidad, fumaba, no hacía ejercicio, le dieron tratamiento antihipertensivo, pero dejó de fumar, se puso a hacer ejercicio, bajó de peso, se normalizaron las presiones, retiraron el medicamento y mantuvo presiones normales. Sí, se puede decir que se logró no curarse, pero sí remitir o controlar su hipertensión con medidas higiénico-dietéticas o cambio de estilo de vida, ¿no? Porque bajar de peso controla la presión, baja el peso, ¿no? Si usted no tenía ni una de estas y le dieron tratamiento y se lo quitaron a los meses, yo recomendaría que se esté monitorizando, al menos cada 15 días estarse tomando la presión para ver que efectivamente no está manejando cifras elevadas. Muchas gracias. Otra de los comentarios pregunta es, ¿existe el término prehipertensión? En algún momento lo mencionaron. No como tal de prehipertensión, pero sí la cifra de presión arterial normal alta. La presión arterial normal no existe. La que existe es la óptima, la que mencioné ahorita, que es por debajo de 120/80. Pero si una persona está por arriba de 120/80 y por debajo de 130/85, se dice que tiene una presión arterial normal alta. Si yo me tomo la presión ahorita y tengo 125/82, es una presión arterial normal alta. O sea que en esos pacientes lo que debemos de hacer es, pues, por lo general esas personas tienen sobrepeso, obesidad, fuman, sedentarismo, cambio de estilo de vida. Y también evitar el consumo de sodio, ¿no? De sal, sobre todo. Muchas Todo lo que, gracias. todo lo que tenga el sello de los 3 sellos en general. Exceso de sodio, de calorías, de azúcares. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Vamos a, como le comentaba, irnos un poquitito más rápido con las preguntas, por favor. Sí, Igual si nos apoya con unas respuestas un poco más breves, solamente para que sí, no, bueno, alcancemos a contestarlas todas. La muy bien. siguiente pregunta es, ¿hay medicamentos para la hipertensión que pueden tener efectos secundarios? Sí, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Unos son más seguros que otros, algunos efectos secundarios son más molestos que otros. Por lo general son mínimos, pero sí, todos tienen efectos secundarios. Y también se pueden modificar los tratamientos por si llega a ser muy molesto el efecto secundario. Muchas gracias. Sí.
Otra de las preguntas, o bueno, comentarios, ¿hay medicamentos para la presión que te permitan tomar antiinflamatorios, ibuprofeno, etcétera, para buscar otras opciones de medicamentos? No, sí, sí los hay. Sí los hay, pero claro, siempre hay que ver cada caso, ¿no? Hay que individualizar cada caso, ver qué medicamentos son, por qué los está tomando y priorizar, ¿no? Ver si sí es muy importante, muy necesario que los esté tomando o no, pero sí, sí se pueden tomar sin ningún problema. Muy bien, otra de las preguntas es, ¿la hipotensión puede llevar a la hipertensión? No, la hipotensión pues es presión arterial baja, ¿no? Hay muchas personas que dicen que ellos padecen presión arterial baja, pero eso no existe. Una persona que se le baje mucho la presión, pues se desmaya o de plano se tiene que sentar porque se siente muy mal, se marea. Y estas cifras son por debajo de 90, 60, pero no la hipotensión, no nos lleva a la hipertensión. Algo que podría pasar es que una persona hipertensa se tome mal su medicamento, una dosis inadecuada, muy elevada, y eso lo puede llegar a hipotensar, a bajarle de más la presión. Muy bien. ¿El ejercicio aeróbico es recomendable para alguien que ya sufre hipertensión? Sí, totalmente, totalmente. La siguiente pregunta es, ¿puede ser un síntoma de presión arterial sentir el tímpano inflamado del lado derecho como tapado? Pues cuando es unilateral, cuando es nada más de un lado, no, no es tanto. Pues me orienta más a que probablemente pueda ser otra causa, ¿no? Buscarle ahí algo específicamente. Pero sí, la hipertensión tiende a tener algo que es como zumbido de oídos. Entonces sí puede llegar a tener síntomas en el oído, pero por lo general es bilateral, es en los dos oídos. Si es nada más de un oído, podría ser, pero no estaría mal revisarse también ahí, revisar el oído. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿con qué medir la presión arterial? Con un baumanómetro, o sea, pueden ir a cualquier farmacia y pedir un baumanómetro, se le llama, ¿no? Y para mayor facilidad, un baumanómetro electrónico que puede ser de pulsera, que es el que yo recomiendo porque es el más fácil, o de manguito, se pone en el brazo y pues nada más se presiona un botón y ya nos da las cifras tensionales. O si no tienen la manera, pues pueden ir a cualquier consultorio médico y ahí les toman la presión y ya se los van anotando. Pero yo recomendaría adquirir un baumanómetro electrónico. Perfecto. Otra de las preguntas y comentarios es, tengo 52 años y estoy recetado con Jarvis Duo. Mis rangos de hipertensión eran de 130 a 85. La presión, pero yo tengo 6 meses con el medicamento. ¿Habrá alguna forma en que pueda dejar de tomarlo haciendo alguna situación o algún ejercicio? ¿O no era muy alto este rango de hipertensiones? Pues habría que ver qué presión está manejando ahora ya con el medicamento, porque si estaba manejando 130, 80 y algo mencionaron, ¿verdad? Quiere decir que ya era hipertenso grado 1. Le iniciaron este tratamiento que es tratamiento dual y pues hay que ver cómo está ahora, a ver si está controlado. Si está controlado, tal vez podríamos hacer reducir a un solo medicamento y ver cómo se comporta. Y si, bueno, también habría que ver su peso, su talla y tratar de modificar esto y ver si podemos retirarlo totalmente. Muy bien, doctor, muchas gracias. Otra de las preguntas es, ¿también repercute el consumo en exceso de sal? Sí, totalmente. La sal retiene mucho líquido. Entonces, a nosotros tener mucho líquido en nuestro cuerpo, pues la sangre es líquido, es agua prácticamente. Entonces, si nosotros retenemos líquidos, nuestras arterias llega a un punto en el que ya no se pueden dilatar más, pero tenemos mucho líquido, entonces aumenta la presión, mucha sal. Y aparte desencadena ciertos mecanismos que aumentan la presión. Entonces, sí, lo recomendable es disminuir lo más que se puede la sal. Si pueden, tiren el salero de su casa. Ya con lo que trae los alimentos es suficiente. Perfecto, muchas gracias. Otra de las preguntas es, ¿con qué intensidad debería alguien con hipertensión hacer ejercicio? Diariamente, si se puede. Pues sí, lo recomendable es al menos 30 minutos al día durante 5 días.
acumular 150 minutos a la semana de ejercicio, ya sea lo mínimo, caminar, pero con cierto ritmo, trotar, correr, aeróbics, lo que sea, spinning, lo que ustedes quieran, pero mínimo 30 minutos al día durante 5 días a la semana mínimo. Muchas gracias. Ya estamos por finalizar las preguntas y otra de ellas es, ¿qué tan confiables son los smartwatch que miden la presión? Híjole, pues la verdad todavía no está bien documentado en cuanto a la toma de la presión arterial. En cuanto a la frecuencia cardíaca y la oxigenación, sí ha tenido ciertos resultados clínicos, pero a la hipertensión arterial, pues nos puede dar un acercamiento, pero yo no tomaría decisiones con lo que toma un smartwatch. O sea, no estaría mal de que si su smartwatch le está detectando cifras tensionales elevadas, con eso usted puede decir, ¿sabes qué? Voy a ir con el médico a que me tome la presión o voy a comprar un baumanómetro en la farmacia para yo tomármela porque mi reloj puede que tenga razón, pero no está bien validado todavía los datos que arroja el smartwatch para la presión, para la frecuencia cardíaca y oxigenación, sí. Muchas gracias, doctor. Esas fueron todas las preguntas. Ujú. Bueno, ¿gusta hacer algún último comentario antes de finalizar la sesión? No, pues muchas gracias por la atención. Veo que hubo mucho interés por todas las preguntas. Este tipo de temas, la hipertensión arterial, uno puede durar hasta semanas hablando, ¿no? Es todo un mundo. Y pues como vemos aquí, creo que coinciden los datos que yo les di con lo que ustedes dijeron en la encuesta, ¿no? De que la prevalencia de hipertensión es altísima. Entonces nunca está de más saber un poquito más de hipertensión para no andarle creyendo ahí a la vecina que dice, no, tómate el té de no sé qué y te va a bajar la presión, o yo soy de presión baja, a mí se me quitó la hipertensión. No, entonces esto es algo muy simple que se detecta, se trata y afortunadamente podemos prevenir muchas situaciones lamentables con el simple hecho de identificar la hipertensión y dar un tratamiento adecuado y pues darle su debida importancia, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su atención y qué gusto que surgió cierto interés en ustedes y espero que se hayan llevado un poco más de información y que lo puedan reproducir ahí con sus conocidos y sus familiares y van a ver que se van a llevar muchas sorpresas con varios hipertensos ahí que van a encontrar. Muchísimas gracias por toda la información que nos compartió el día de hoy, doctor. Toda es muy valiosa y muy importante. Bueno, como vimos que hubo muchísima interacción, les agradecemos también a ustedes por sus preguntas, por estar presentes en el webinar del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, por su participación, a todos los usuarios también por su participación y nos vemos en un próximo webinar. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde.